Hola, soy su amiga Adriana Cinta. Hoy vamos a hablar sobre el poder de las indulgencias. Sobre qué son las indulgencias. Cómo ganar indulgencias. Sobre una experiencia que tuve yo cuando estuve ganando indulgencias por los difuntos de mi familia. Sobre lo que el Señor le reveló a Sor Faustina de las indulgencias. También algo de la historia de las indulgencias. Vale la pena escuchar el programa completo. Vas a aprender mucho. Pero para que lo repases siempre que quieras, a partir del minuto 29:18 está cómo ganar las indulgencias. Únete a nuestro Facebook Al Purgatorio Una Manita. Jesús le habló de las indulgencias a Sor Faustina Kowalska. En una visión le dice: hoy tráeme a las almas que están en la cárcel del purgatorio y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. Que los torrentes de mi sangre refresquen el ardor del purgatorio. Todas estas almas son muy amadas por mí. Ellas cumplen con el justo castigo que se debe a mi justicia. Está en tu poder llevarles alivio. Haz uso de todas las indulgencias del tesoro de mi iglesia y ofrécelas en su nombre. Oh, si conocieras los tormentos que ellas sufren, ofrecerías continuamente por ellas las limosnas de mi espíritu y saldarías las deudas que tienen con mi justicia. Esto se encuentra en el diario de Sor Faustina en el número 1226. Cuando pecamos, adquirimos una deuda con Dios. Cuando nos confesamos, se nos perdona el pecado, pero queda una pena temporal que hay que reparar, ya sea aquí en la tierra o en el purgatorio. La maravilla de las indulgencias es que esa pena temporal que tenemos que reparar, ya sea aquí en la tierra o en el purgatorio, se borra y podríamos subir inmediatamente al cielo. Ya sea nosotros, si la ofrecemos por nosotros, o si la ofrecemos por algún alma del purgatorio, esa alma subiría al cielo. Es como si tienes una deuda con el banco con la tarjeta de crédito. Y entonces te van cobrando intereses y tienes que ir pagando montos mínimos. Pero que de repente te dijeran: ¿sabes qué? Te condonamos, te perdonamos la deuda que tienes de tu tarjeta de crédito, te perdonamos los intereses y ya no debes nada. Eso es lo que hacen las indulgencias. Pero en el cielo, ante Dios, de repente te dicen: te perdonamos la pena temporal que tienes, que tendrás que reparar aquí en la tierra o en el purgatorio, y ya no debes nada. Puedes ir directamente al cielo. Por eso es tan increíble el poder de las indulgencias. ¿Sabes que podemos ganar una indulgencia plenaria todos los días y aplicarla por nosotros o por nuestros familiares o por algún alma del purgatorio diario? Imagínate diario poder sacar un alma del purgatorio. ¡Qué maravilla! Hace aproximadamente 9 años decidí sacar un alma del purgatorio de mis familiares diario. Durante 6 meses. Iba diario a misa, comulgaba y hacía alguna de las condiciones que te piden para ganar la indulgencia. Primero, tener el deseo de ganarla. Después, tener rechazo al pecado mortal o venial. Después, rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por las intenciones del Papa. Después, hacer alguna de las siguientes condiciones, ya sea rezar el rosario frente al sagrario o frente al Santísimo, rezar el rosario en comunidad, rezar el rosario en una capilla o en una iglesia, rezar en familia el rosario, aunque sea en tu casa, leer la Biblia media hora, hacer el Vía Crucis, hacer media hora de adoración frente al sagrario, al Santísimo, entre otras que también comentaremos. Entonces yo lo que hacía era, diario iba a misa, comulgaba y me ponía a meditar las estaciones del Vía Crucis enfrente de los cuadritos de la iglesia. O sea, me ponía a meditar: Jesús es condenado a muerte. Entonces me imaginaba cómo lo condenaban y veía los cuadritos y hacía el Vía Crucis. Entonces me empecé a sanar.
A veces me quedaba en una estación y me recordaba de algo y me ponía yo a veces a llorar o a sanar, y la que obtenía el mayor beneficio era yo. Incluso en una ocasión sentí que alguien venía y me abrazaba así muy fuerte, como que me consolaba. Y así lo estuve haciendo durante 6 meses y diario decía: la indulgencia que gano hoy que sea para mi abuelita materna. En caso de que ella haya salido, lo ofrezco por mi abuelita paterna. En caso de que ella haya salido, lo ofrezco por mi abuelito materno. En caso de que ella haya salido, lo ofrezco por mi abuelito paterno. En caso de que haya salido, lo ofrezco por mi tía Mimi. En caso de que haya salido, lo ofrezco por mi tía Marina. Y así me iba yo diciendo diferentes familiares. Entonces, yo después de esos 6 meses de estar haciendo eso todos los días, en primera, pues empecé a sanar muchísimo yo, a tener un gran cambio, pero también en mi familia. Conforme más rezábamos por nuestros difuntos, empecé a ver que todos cambiaban, o sea, que todos se volvían más cariñosos, más generosos, más gentiles. Entonces, era una convivencia así como ya de mucho amor, mucha tranquilidad. Eso empecé a notar que había esos cambios en mi familia y empecé a notar que mejoraba toda la situación de mi familia por estar haciendo esto, porque entre más rezas por tus difuntos, más se arreglan las situaciones en las familias. ¿Por qué? Porque ellos rezan por uno también y estamos en la comunión de los santos. Entonces noté una gran cordialidad en mi familia, cómo diario había actos de amor, de comprensión, y eso fue algo muy increíble. Pero lo más importante es que yo también me empecé a sanar muy fuertemente. Sentía un fuerte encuentro con Dios, sentía una relación de intimidad con Él. Podía pasar mucho tiempo en la iglesia y no me daba cuenta. Una vez estuve 5 horas y yo se me fueron como el agua frente al sagrario, porque puedes platicarle a Dios tus cosas, puedes rezar, y también cuando estás en silencio, pues puedes tener emociones, o sea, en el sentido de que se le pueden ocurrir a uno ideas de situaciones, cómo resolverlas, formas de orar. Se te puede ocurrir, por ejemplo, un programa, se te puede ocurrir cómo hablar con alguna persona. Es una situación muy bonita ir al sagrario. Ojalá y todos los días pudiéramos pasar un rato en el sagrario, en comunión con Jesús. Y puedes decir: Señor, yo ofrezco todo este rato que voy a estar contigo. Lo uno a las 5 llagas de Jesús, a la corona de espinas, a la pasión de Cristo, al acto único de Dios, y lo ofrezco en reparación de mis pecados personales, míos y mis antepasados, y por las almas del purgatorio. Y de verdad, cada vez que uno va al sagrario, la vida cambia, porque empieza a ver las cosas uno diferente. Y hay una transformación en el corazón. Lo más interesante es que yo quería ganar la indulgencia y rezaba el Vía Crucis y estaba en el sagrario, pero realmente yo me sanaba. O sea, era un doble beneficio. Ganaba la indulgencia por los antepasados, por mis familiares, pero yo también me sanaba y sentía que iba mejorando mi relación de intimidad con Dios. A mí siempre me ha gustado rezar por las almas del purgatorio desde niña, y por mis familiares difuntos he rezado desde hace 20 años, siempre, pero ya más fuertemente desde hace 9 años, ofreciendo la indulgencia diaria por ellos, pero hasta la fecha sigo ofreciendo indulgencias tanto por ellos como por mis familiares difuntos, como por algún alma del purgatorio. Y de vez en cuando también la ofrezco una por mí misma. Y como dijo el padre Jorge Lorin, español, que en paz descanse, que tú puedes ganar la indulgencia también si estás en una iglesia y vas meditando cada cuadrito del Vía Crucis. Vamos a pensar, te vas al primer cuadrito y dices: Jesús es condenado a muerte. Entonces te imaginas, tratas de sentir lo que él pudo sentir. Jesús con la cruz a cuestas. Te imaginas a Jesús con la cruz a cuestas. Jesús cae por primera vez. Jesús encuentra a su madre en camino al Calvario. El cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Jesús cae por segunda vez. Jesús consuela a las piadosas mujeres de Jerusalén. Jesús cae por tercera vez. Jesús es despojado de sus vestiduras. Jesús es clavado en la cruz. Jesús muere en la cruz.
el cuerpo de Jesús es bajado de la cruz, Jesús es colocado en el sepulcro. Entonces él decía que incluso tú puedes estar en medio de la iglesia y puedes estar volteando a cada cuadrito del Via Crucis y ir meditando cada uno con mucha devoción, con mucho amor, con entrega, y tratar tú de meditar en cada cuadrito, en cada estación del Via Crucis, y que de esa forma se podía ganar la indulgencia. Entonces yo en varias ocasiones hice eso. Y en varias ocasiones también he hecho el Via Crucis completo, pero en varias ocasiones he ido meditando cada cuadrito. Y luego he rezado por las intenciones del Papa, el Padre Nuestro, Ave María y el Gloria. He comulgado y he tenido la confesión por lo menos una vez a la semana. Y he tenido rechazo total al pecado mortal y venial. Y he tenido la intención de ganar la indulgencia. Y a su vez la he ofrecido por algún difunto. He dicho, bueno, esta indulgencia, Señor, te pido que se aplique a mi abuelita materna, o que se aplique a mi tío fulanito de tal, y así. Las indulgencias plenarias lo que hacen es borrar esa deuda que tenemos con Dios, que queda borrada totalmente, y podamos pasar al cielo. Si una persona ganara una indulgencia plenaria y muriera, pasaría al cielo. Esas indulgencias las podemos ganar y aplicar por nosotros mismos o por un difunto. Todo pecado lleva consigo una culpa y una pena. Culpa es la ofensa hecha a Dios. Pena es el castigo que merece. La culpa de los pecados mortales se perdona con la confesión y también por un acto de contrición perfecto, siempre y cuando no haya un sacerdote, por ejemplo en el caso de una emergencia. La culpa de los pecados veniales se perdona por la confesión, y sin ella por el arrepentimiento y en general por la práctica de la caridad. Cuando nos vamos a confesar, se nos perdona la culpa, pero queda una pena temporal. Esa pena temporal hay que repararla, hay que pagarla, ya sea aquí en la tierra o en el purgatorio. Existen las indulgencias, que son un regalo de misericordia del cielo, que es para que se pague esa deuda, esa pena temporal que queda, y de una vez podamos pasar al cielo, tanto nosotros mismos o un difunto por el que la ofrezcamos. También muchas veces por los pecados veniales queda una pena temporal. Esta pena o castigo hay que expiarlo, o pagarlo, en esta vida o en el purgatorio. En esta vida lo podemos nosotros pagar, como lo hemos comentado en diferentes programas, ofreciendo obras de misericordia, penitencias, el rosario, la misa, la comunión. Por ejemplo, puedes decir, Señor, yo ofrezco todo lo que voy a hacer en el día. Lo uno a las 5 llagas de Jesús, a la corona de espinas, a la pasión de Cristo, al acto único de Dios, y lo ofrezco en reparación de mis pecados míos y de mis antepasados, y por las almas del purgatorio. Si vas a rezar el rosario, si vas a ir a misa, si vas a comulgar, dices, bueno, yo ofrezco mi misa, mi comunión, mi limosna de hoy, en reparación de mis pecados personales míos y de mis antepasados. Si vas a rezar el Via Crucis, la corona de la misericordia, lo puedes ofrecer. Si vas a hacer alguna tarea, por ejemplo, o vas a ir a trabajar, también lo puedes ofrecer. Pero lo que nos ofrece la indulgencia plenaria es que se borre esa pena temporal y quedemos listos para ir al cielo. Si muriéramos después de ganar la indulgencia, porque evidentemente diario vamos pecando, hay ciertas condiciones para ganarla, de las cuales vamos a verlas en el programa. Lo más interesante es que todos los días podemos ganar una indulgencia plenaria y aplicarla a nosotros mismos o a alguno de nuestros familiares o a cualquier alma del purgatorio. Las indulgencias son un indulto que Dios concede al pecador por intercesión de la Iglesia, que acude a los méritos de Cristo, de María y de los santos, para suplicar misericordia para el fiel arrepentido, que cumple las condiciones puestas por la Iglesia para ganar la indulgencia, ya sea para uno mismo o para los fieles difuntos a los que se aplique dicha indulgencia. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto
y cumpliendo determinadas condiciones, consigue por medio de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de la satisfacción de Cristo y de los santos, a través de las indulgencias. Existen indulgencias parciales o plenarias, según que se libere en parte o totalmente de la pena temporal debida por los pecados. Todo fiel puede ganar para sí mismo la indulgencia o aplicarlas por los difuntos de manera de sufragio. Las indulgencias, tanto parciales como plenarias. Catecismo de la Iglesia Católica 994. El pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios. Por ello, nos hace incapaces de la vida eterna, cuya privación se llama pena eterna. Por otra parte, todo pecado, incluso el venial, entraña apego desordenado de las criaturas y que es necesario purificar, ya sea aquí en la tierra o después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. Las indulgencias implican una vida de arrepentimiento y de conversión. Ellas nos comprometen a entregarnos a Dios para vivir el resto de la vida cumpliendo su santa voluntad, agradándolo en todo. Al entrar en la dinámica de las indulgencias, contraemos la obligación de ser santos. Las indulgencias quieren revelarnos la inmensa misericordia de Dios, pero a la vez Dios quiere que busquemos las indulgencias y le manifestemos nuestro arrepentimiento, nuestra plena adhesión a su voluntad y nuestra decisión por ser santos. Podemos pagar la pena temporal aquí en la tierra con los actos de arrepentimiento, con buenas obras, con sufrimientos, con obras de caridad, obras de misericordia y con todo lo que hemos mencionado, ofreciendo oraciones, rosarios. Todo lo que hagas en el día es digno de ofrendar. El sufrimiento purifica. El cristiano debe esforzarse soportando pacientemente los sufrimientos y las pruebas de toda clase. Si estás pasando por algún sufrimiento o algún problema, puedes ofrecerlo, puedes decir: Señor, yo te ofrezco todo este sufrimiento que estoy pasando, todos estos problemas. Los uno a las 5 llagas de Jesús, a la corona de espinas, a la pasión de Cristo, al acto único de Dios, y los ofrezco en reparación de mis pecados míos y de mis antepasados y por las almas del purgatorio. O simplemente dice: Señor, yo te ofrezco todos los sufrimientos que estoy pasando, todos los problemas que estoy pasando, los ofrezco en reparación de mis pecados personales míos y de mis antepasados y por las almas del purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal del pecado. Dios es nuestro creador y nos creó para que lo conociéramos y lo amáramos y para que después de servirlo en esta tierra vayamos a gozar de nuestro Señor por toda la eternidad. El Concilio Vaticano II dice que la Iglesia, aleccionada por la revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado para un destino feliz, situado mucho más allá de las fronteras de la miseria terrestre. Las indulgencias son una verdad dentro del dogma católico bajo la guía del Espíritu Santo. La revelación pública y universal terminó con la ausencia de Cristo y la muerte de los apóstoles. Cristo prometió su asistencia hasta el fin del mundo. Jesucristo nos advierte que entremos por la puerta angosta, porque la puerta amplia conduce a la perdición. Si el hombre infringiera en materia grave la ley divina y no se arrepiente a tiempo de su pecado, perdería el cielo y se quedaría sin ver a Dios por toda la eternidad. Este es el riesgo que tenemos por el libre albedrío. Cuando pecamos, obtenemos una deuda con Dios. Si nos confesamos, se nos perdona el pecado, o sea, se nos quita la culpa, o sea, el pecado. Pero queda una pena temporal que hay que reparar, aquí en la tierra o en el purgatorio. Hay
algunas formas de hacerlo aquí en la tierra, que son las más convenientes, porque en el purgatorio es muy doloroso y muy tardado, porque un día en el purgatorio no se compara con todo el sufrimiento que has tenido en la tierra. El hombre puede retrasar su entrada a ver a Dios, estar con Dios, como consecuencia de sus pecados veniales o por falta de purificación aquí en la tierra. Los pecados mortales o veniales, aún después de perdonados, dejan una huella en el alma que se tiene que lavar o reparar, que exige el pago de la deuda. Esa deuda o pena temporal la tenemos que reparar aquí en la tierra, pero si no la alcanzamos a reparar, hay que repararla o purificarla en el purgatorio. Es como una deuda que adquieres, pero gracias a las indulgencias plenarias se puede pagar esa deuda por uno mismo o por algún difunto. Esa deuda es llamada pena temporal y necesariamente se tiene que saldar como condición previa antes de entrar al cielo. El lugar para purificar las penas se llama purgatorio, que es un lugar de terribles sufrimientos purificadores. Este lugar está contemplado en el Catecismo de la Iglesia Católica a partir del numeral 1030. Se nos habla de la existencia del purgatorio. Hay un camino que puede abreviar o quitar esta pena que es de remisión anticipada, que puede ser a través de dos formas, ¿no? O sea, una podría ser, por ejemplo, con las indulgencias, pero otra que es muy interesante y que tú y yo podemos hacer todos los días es a través de obras de penitencia. Esto es reparando nosotros lo que hemos hecho. Claro. ¿Cómo? Pues bueno, puede ser a través de con obras de penitencia, ofreciendo, por ejemplo, también misas, comuniones, limosnas, oraciones, penitencias, sufrimientos, enfermedades, tristezas, trabajos, malos ratos, humillaciones, obras de caridad, obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, buenas obras, aceptar las penas y sufrimientos de la vida o la muerte con amorosa penitencia, etcétera. La idea es que todo esto que acabamos de decir, tú lo ofrezcas. Tú cuando está empezando la misa digas, bueno, yo ofrezco esta misa que está empezando en reparación de mis pecados personales, de los pecados de mis familiares y antepasados, difuntos y por las almas del purgatorio. Por ejemplo, entonces tú ahí estás empezando a reparar lo que tú hiciste, estás ayudando a tus familiares difuntos y a las almas del purgatorio. O puedes decir, bueno, ofrezco esta enfermedad por la que estoy pasando ahorita en reparación de mis pecados personales, por mis familiares difuntos y antepasados que están en el purgatorio y por las almas del purgatorio. Y así todo lo que hagas en el día es digno de ofrendar, lavar los trastes, lavar el coche, cambiar la llanta, ir al súper, al banco, ir a recoger a tus hijos, simplemente, por ejemplo, hacer la comida, la junta de trabajo, el acostarte tarde trabajando, el tenerte que levantar muy temprano para ir a trabajar, el bañarte con agua fría, el evitar comer algo que te gusta, el también quedarte callado o callada cuando alguien te está diciendo de cosas y tú no engancharte y no contestarle. Simplemente todo eso tú lo ofreces, ¿no? Dices, yo ofrezco el quedarme callado y no contestar, o simplemente ofreces un rosario que vas a hacer, dices, yo ofrezco este rosario que voy a hacer en reparación de mis pecados por las almas del purgatorio y por mis familiares difuntos y antepasados que están en el purgatorio, por ejemplo. Esa es una de las formas, ¿verdad?, que nosotros lo podemos hacer. Puedes decir en la mañana, Jesús, te doy mi voluntad humana, dame tu voluntad divina. Señor, cúbreme con tu sangre preciosa, a mí y a mi familia, por siempre. Yo te ofrezco todo lo que voy a hacer en el día y en un pasado, presente y futuro. Lo uno a las 5 llagas de Jesús, a la corona de espinas, a la pasión de Cristo y al acto único de Dios, y lo ofrezco en reparación de mis pecados personales, míos y de mis antepasados, y por las almas de purgatorio. Otra forma es a través de las indulgencias, ¿verdad?
Las primeras indulgencias consistían en la remisión extrasacramental ante Dios de la pena temporal. Esta doctrina sostenía que los méritos obtenidos por Cristo en su muerte en la cruz, a los que se unían los méritos de la Virgen María, los apóstoles, los mártires, los santos de Dios, vivos y difuntos, son un tesoro adquirido por Cristo para su cuerpo místico, que es la Iglesia, a quien se le confió para su administración, para que todos los que forman parte de la Iglesia se les pueda administrar. Es una forma querida por Cristo para que el pecador pueda satisfacer en vida la pena temporal de forma total o parcial. Se les han concedido indulgencias plenarias a los que ayudaron incluso a los cristianos, por ejemplo, a los cristianos españoles contra los moros, o a los cruzados que acudieron a la reconquista de Tierra Santa, ¿no? También existen indulgencias que se pueden aplicar como sufragios a los difuntos. Ana Catarina Emmerich, que es una gran santa de la Iglesia, ella en tantas visiones que tuvo y revelaciones, vio miles de almas del purgatorio de los hermanos separados, precisamente, y de otras religiones, y ellas le decían: por favor, recen por nosotros. Nuestros familiares nunca rezan por nosotros porque no creen en la existencia del purgatorio, y nosotros estamos atenidos a todas las oraciones de la Iglesia, o sea, de los católicos, y a las oraciones que se hacen en cada misa por las almas del purgatorio. Entonces, fíjate la importancia de que ellos estaban confiando en nosotros, que sí creemos y que somos, porque esto es algo que es un dogma de fe, ¿verdad? Y ellos, sí, entonces todas esas almas le dijeron a Catarina que estaban esperanzadas a nosotros, a los devotos de las almas del purgatorio. En el siglo XV al XVII hubo abusos con las indulgencias. Cómo lucraban con las indulgencias, lo que ocasionó que Lutero, que era un fraile agustino, en 1517 clavó en la puerta colegiata de Todos los Santos 95 tesis contra las indulgencias. De aquí vino una gran rebelión con Lutero, y aunque luego quedó atrás todo esto, lo más importante es que él tenía muchas otras afirmaciones contra la Iglesia que eran inadecuadas. Entonces, yo creo que es el momento en que retomemos esto de las indulgencias. Entonces tenemos que invertir en rezar por las almas del purgatorio, por nuestros familiares difuntos, y vamos a notar unos cambios asombrosos en nuestra vida. Después de todo esto que sucedió con Lutero, que nos estaba atacando lo de las indulgencias, hubo una contrarreforma en el Concilio de Trento que inició en 1545, en la cual se aclararon los siguientes puntos. La Iglesia recibió de Cristo la potestad de conceder indulgencias. La Iglesia ha hecho uso de esa facultad desde tiempos muy antiguos. Ese uso debe ser conservado en la Iglesia y es de gran valor en la vida del pueblo cristiano. Las indulgencias deben otorgarse con medida y excluyendo todo género de lucro. Y bueno, ya en 1967, en la Constitución Apostólica Inde Gerentum, doctrina promulgada por Pablo VI, presenta a los católicos de una forma estructurada las indulgencias como tesoro de la Iglesia. Y en 1968, en acatamiento a lo promulgado por Pablo VI, se habla de estas concesiones de las indulgencias. Ya el 25 de enero de 1983, Juan Pablo II promulgó el nuevo Código de Derecho Canónico, en donde los cánones del 992 al 997 se habla de la disciplina que rige hoy las indulgencias. Si hablamos del cuerpo místico, el Hijo de Dios, Jesús, venció a la muerte con su muerte y resurrección, redimió al hombre y lo constituyó místicamente en su cuerpo, que es la Iglesia, que es Cristo. Y el Espíritu Santo vivifica este cuerpo, lo une, lo mueve comunicándole la misma vida de Cristo. De esta manera, la redención efectuada por Cristo y la compensación que le dio al pecado puede ser participada por los miembros del cuerpo místico, o sea, nosotros. El amor reparador de Jesús para rescatarnos para Dios con su propia sangre, el tesoro que el Salvador adquirió para su cuerpo místico. Este precio que Jesús pagó es el tesoro infinito e inagotable del precio que tiene ante Dios las expiaciones y méritos de Cristo, que se suman a los méritos de la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, de todos los elegidos, que contiene, entre otras riquezas, la expiación y compensación abundante sobre el mundo. ¿Cómo se gana una indulgencia? ¿Cómo la se puede aplicar a nosotros o a un difunto? Pero ¿cómo se hace? Existen indulgencias parciales e indulgencias plenarias. Las parciales solamente se borra
parcialmente la pena temporal. Y en la plenaria se borra totalmente la pena temporal. Pero, ¿cómo se ganan ambas? ¿Qué es una indulgencia parcial? Es el perdón de una parte de la pena, o sea, del purgatorio, que nos merecemos por haber ofendido a Dios. Para ganar las indulgencias hay que estar en gracia de Dios, o sea, sin pecado mortal, y tener la intención de ganarlas. La indulgencia parcial consiste simplemente en doblar el valor satisfactorio de la pena hecha, es decir, la Iglesia me duplica mi mérito y lo multiplica por 2. Si le doy un beso a una medalla y lo hago con muchísimo fervor, entonces así se me toma en cuenta esa indulgencia parcial. Pero si doy un beso muy frío, vale mucho menos que si yo doy un beso muy fervoroso y con mucha devoción. Para ganar una indulgencia parcial, se concede indulgencia parcial al fiel cristiano que en desempeño de sus deberes y en sufrimiento de sus miserias de la vida, eleva su alma a Dios con humilde confianza, aún solo mentalmente, con alguna invocación. Es decir, prácticamente todas las oraciones y jaculatorias que decimos durante el día tienen indulgencia parcial, salvo que las que se recen sin humildad y sin confianza. También se concede indulgencia parcial al fiel cristiano que, llevando el espíritu de fe, se emplea a sí mismo y a sus bienes en servicio de sus hermanos necesitados con espíritu de misericordia, o sea, hacer las obras de misericordia, tanto espirituales como corporales. Por ejemplo, sería enseñar al que no sabe, dar de comer al hambriento, dar buen consejo al que lo necesita, dar de beber al sediento, corregir al que se equivoca, vestir al desnudo, perdonar las injurias, visitar a los enfermos, consolar al afligido, asistir al preso, tolerar los defectos del prójimo, dar posada al caminante, hacer oración por vivos y difuntos, sepultar a los muertos. Pero cabe destacar que estas obras de misericordia hay que hacerlos con caridad, con un espíritu cristiano y no por vanidad, porque entre mayor sea con la humildad que lo hagamos, es conforme vamos mejor a ganar esta indulgencia parcial. También se concede indulgencia parcial a los fieles que voluntariamente se abstienen de cosas lícitas y agradables por espíritu de penitencia. Por ejemplo, vamos a pensar que a ti te gustan mucho los chocolates y tú te abstienes de comer chocolates. Vamos a pensar que a ti te gusta mucho estar viendo el WhatsApp o los chats o el internet o el teléfono. Entonces tú te abstienes de estar pasando una hora en eso o lo que sea. Y entonces de esa forma se concede esta indulgencia también. Además de lo que antes hemos mencionado, todas las oraciones que especialmente recomienda la Iglesia, por ejemplo el rezo del rosario, el ángelus, el credo, la comunión espiritual, el acto de contrición, persignarse, el Magnificat, rezar el Requiem, que es Señor, dales el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua, descansen en paz, así sea. O usar piadosamente crucifijos, cruces, rosarios, escapularios, medallas, que estén bendecidos por cualquier sacerdote también se concede. Ahora vamos a hablar de cómo ganar la indulgencia plenaria, que es en la que se nos borra totalmente la pena temporal y podríamos ir inmediatamente al cielo nosotros o al alma por la que lo ofrezcamos de algún difunto. ¿Qué es una indulgencia plenaria? Y recordemos que es el perdón de toda la pena temporal, es decir, del castigo del purgatorio que nos merecemos por haber ofendido a Dios. Por ejemplo, si en este momento nos sorprendiese la muerte y hemos alcanzado la indulgencia plenaria, iríamos directamente al cielo, a gozar de la presencia de Dios, sin pasar por el purgatorio, como lo hemos explicado. Este es uno de los grandes tesoros que nos ofrece la Iglesia a través de las indulgencias, pero que muchas veces las personas no lo hacen.
Los requisitos para alcanzar la indulgencia plenaria es primero confesarse, después comulgar. Hay que rezar por las intenciones del Papa, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. No tener afecto a pecado alguno, tener la intención de ganarla. Si falta alguna de estas que acabamos de mencionar, solo se ganaría la indulgencia parcial. Además de estas condiciones que hemos mencionado, se necesita hacer una de las siguientes actividades. El rezo del Santo Rosario. Hay que rezarlo en un oratorio, en una iglesia, en una comunidad religiosa, en una asociación piadosa o en familia, puede ser en la casa. O también, por ejemplo, en un cenáculo de oración o en grupos de oración. El rezo del Santo Vía Crucis, delante de las estaciones legítimamente erguidas. O basta también meditar la pasión y muerte de nuestro Señor sin que sea necesario la consideración de cada estación. O sea, meditar en cada cuadrito de la iglesia que hay en el Vía Crucis y hacer la meditación de cada uno, dice que basta con eso. O que se puede leer atentamente cada estación. Hay que recorrer las 14 estaciones. Si lo hacen muchos públicamente, basta que recorra las estaciones el que lo dirige. Otra es la lectura de la Biblia durante media hora. También hacer adoración en el Santísimo media hora o estar en el Sagrario media hora en adoración o orando. Estas son las obras principales que tienen concedida indulgencia plenaria, pero también hay otras que marca la Iglesia, como son la visita de las basílicas patriarcales de Roma, la bendición del Santo Padre para todo el orbe, aunque sea por radio, la visita del cementerio desde el día 1 al 8 de noviembre, la adoración de la cruz en Viernes Santo, la oración heme aquí postrado ante el crucifijo después de la comunión los viernes de Cuaresma y Pasión, la asistencia a la clausura solemne de un congreso eucarístico, los ejercicios espirituales al menos por 3 días, el acto de reparación en público el día del Corazón de Jesús, la consagración pública del género humano el día de Cristo Rey, la bendición apostólica en artículo mortis, la misión asistencial a algunas predicaciones y a la clausura, asistir a una primera comunión, y gana la indulgencia tanto el que hace la primera comunión como los asistentes. Asistir a la primera misa dicha por un sacerdote que se acaba de ordenar, tanto para el sacerdote como para los asistentes. Ir a un jubileo sacerdotal, 25, 50 y 60 años. Visita a las iglesias estacionales de Roma. El Tantum Ergo solemne el Jueves Santo y el día del Corpus. El Te Deum público el último día del año. Veni Creator público el primero del año y el día de Pentecostés. La visita a la iglesia parroquial el día del titular y el día 2 de agosto. Esta fue la indulgencia concedida a San Francisco de Asís, que se visita un templo, una iglesia franciscana, y se gana la indulgencia de la porcíncula. La visita a la iglesia o al altar el día de su consagración. Visita de una iglesia o oratorio el día de los difuntos, o sea, el 2 de noviembre. Visita de la iglesia en la visita pastoral. Visita de la iglesia o oratorio de religiosos el día del santo fundador. La renovación de las promesas bautismales en la vigilia de Pascua y aniversario del bautismo usando cualquier fórmula. Voy a poner algunos ejemplos. Vamos a pensar, yo lo que hice es, iba a misa, comulgaba. Estaba en estado de gracia. Después iba en mi iglesia, me iba yo a cada cuadrito donde está el Vía Crucis, en cada estación, y yo en cada estación te puedes ir con tu librito del Vía Crucis, rezándolo, o puedes tú meditar esa estación y ponerte a reflexionar sobre lo que sucedió en esa estación, ¿no? Lo reflexionas, lo meditas y te vas a la que sigue
lo reflexionas, lo meditas o lees en el librito que lleves del Vía Crucis y así te haces todas las estaciones. Y después pues ya me hincaba frente al sagrario y decía, rezaba por las intenciones del Papa, un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria. Y después decía que bueno, que yo la intención de todo esto era lucrarla por algún familiar mío que estuviera en el purgatorio, por decir un ejemplo. A veces decía, bueno, pues yo la deseo lucrar por mi abuelita, por mi abuelito, en caso de que ya sale mi abuelita, por mi abuelito, en caso de que ya salga mi abuelito, por mi tía, en caso de que ya salga mi tía, pues mi tío. En realidad, pues la misericordia de Dios es la que opera ahí, ¿no? Porque Él es el que decide en su justicia divina lo que él cómo lo va a aplicar, pero nosotros tenemos la intención total de ganarla y de verdad el rechazo total al pecado mortal y venial, porque a veces uno piensa que pues hay situaciones en la vida, ¿no? En que uno dice, ay, no, pues ya yo gané tal cosa, hice tal cosa, pero en el fondo tú no tenías el rechazo. Si tú en el fondo no tienes el rechazo al pecado mortal y venial de corazón y el arrepentimiento en el corazón, entonces, pues en realidad estarías faltando a ese requisito, ¿no? De acercarse con total rechazo al pecado venial o mortal. Y de verdad trataba de tener la verdadera contrición de los pecados y de rechazar al pecado y tenía la intención de no volver a pecar, pues por lo menos en ese momento y con todo el corazón, porque pues uno pues es un pecador, pero bueno, finalmente lo tenía. Pero bueno, vamos a pensar que otra persona podría acudir y entonces hacer lo mismo, ir a misa, comulgar, ¿verdad? Hacer el rosario, por ejemplo, rezar el rosario ahí frente al sagrario, al Santísimo, y entonces rezar por las intenciones del Papa, un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria, y entonces tener la intención de ganar la indulgencia por algún difunto, y así decirlo. O en lugar de rezar el rosario, pues podría, en dado caso, estar ahí con una comunidad también, rezando el rosario, reunirse en familia o con amigos a rezar el rosario, iría a misa, comulgaría, vamos a pensar, rezaría por las intenciones del Papa, un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria, se iría a su casa, se reuniría con su familia, les diría vamos a rezar el rosario completo, eso sí. En familia. Rezar el rosario, bueno, los 5 misterios, ¿verdad? Seguido, sin interrupciones. Y pues completo, ¿no? O sea, señalando las estaciones de cada uno de los misterios, ¿verdad? O alguien que, vamos a pensar que va a una primera comunión, pues va, escucha la misa, comulga. Y reza por las intenciones del Papa, un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria. Tiene la intención de ganar la indulgencia, tiene rechazo al pecado y dice que ofrece la indulgencia para que salga del purgatorio algún difunto, algún alma del purgatorio de su familia. Otra de las más, vamos a pensar, yo voy a misa, comulgo, estoy ya confesada, no voy a misa, comulgo, rezo por las intenciones del Papa, un Padre Nuestro, Ave María en Gloria, me voy a mi casa, vamos a pensar que me tengo que ir a mi casa, llego a mi casa y leo la Biblia pues con devoción media hora. Y tengo la intención de ganar la indulgencia, tengo rechazo al pecado mortal y venial y ya la ofrezco por algún difunto o la puedo aplicar a mí, puedo decir, Señora, que esta indulgencia que gané hoy se aplique a mi persona, pero nada más se puede aplicar o a mi persona o a un difunto, nada más a uno de los dos, y puede ser diario. Hay que honrar a nuestros antepasados y estar orgullosos de las cosas buenas que nos heredaron. Y sobre todo las cosas espirituales y amarlos. Y la forma de hacerlo es rezando por ellos. Ofrecer todo lo que hemos platicado en este programa, indulgencias, obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, sacrificios, penitencias, porque ellos van a estar siempre rezando por nosotros, porque Dios nos los va a tomar en cuenta, porque el mayor acto de amor es pensar en un prójimo antes de por ti. Entonces, hay que ayudar a las almas del purgatorio con las indulgencias, con los sacrificios, las penitencias, ofreciéndolo todo, ¿no? Podemos decir en la mañana, yo ofrezco todo lo que voy a hacer en el día y haya hecho en el día, en reparación de los pecados de las almas del purgatorio, de mis antepasados, familiares y difuntos que están en el purgatorio, y también en reparación de mis pecados. Y simplemente ya todo lo que estás haciendo en el día va a ser así. Todas las oraciones que haga, Señor, el día de hoy, que tenga indulgencia parcial, pues todas desde ahorita las ofrezco por las almas del purgatorio, Señor, todo lo del día.
por ejemplo, ¿no? Y aprovechar todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido para rezar por las almas de purgatorio. Esto es de por vida, hermanos. Yo empecé desde niña a rezar por las almas de purgatorio y por mis antepasados y por mis familiares difuntos he rezado también siempre, pero más especialmente, bueno, desde hace 20 años, pero más especialmente fuertemente con la de las indulgencias hace 9 años, pero además diario, todos los días rezo por todos mis familiares, parientes y conocidos que están en el purgatorio y por las almas del purgatorio. Que Dios nos bendiga y nos cubra con tu sangre preciosa a nosotros y a nuestras familias eternamente y que nos esconda en sus 5 llagas. Los quiero mucho, están en mis oraciones. Hasta pronto.